todos. En este momento somos solo 7. De paso, caliento un poco el mate. No el de arriba, el de tomar. Bien. Bueno, ok. Entonces dijimos que íbamos a plantar tomate. El coeficiente de cultivo del tomate nos lo da el ingeniero agrónomo. El coeficiente de cultivo vamos a tener que multiplicar por la evapotranspiración de referencia para poder saber la evapotranspiración de cultivo, ¿sí? Y después poder determinar, ¿no es cierto?, el consumo que va a tener por día ese cultivo. La profundidad radicular también sacamos de tabla, nos la da el agrónomo. El criterio de riego también, fíjense, los datos son agronómicos, ¿sí? Podemos ir a una tabla, pero siempre es recomendable trabajar con algún especialista cerca, ¿no? Bueno, en este caso, goteo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el tipo de riego? Este es un riego localizado, hemos visto el riego localizado, el riego por goteo era el más eficiente de todo, fíjense acá nos da una eficiencia del 90%, a su vez existen distintos riegos de goteo, algunos llegan hasta el 95%, ¿sí? Cuando el goteo se produce directamente a la altura de la raíz de la planta, ¿no? Inyectando en ese punto. Bueno, está la eficiencia del sistema de riego. Si este riego, en vez de ser por goteo, fuera por inundación, este rendimiento estaría en el 50%, 45%. ¿Sí? Depende del tipo de riego. Pero el riego recomendado para el tomate no es justamente por inundación. Entonces, por eso estamos estructurados de esta forma. Bueno, la evaporación de bandeja es la evapotranspiración de referencia que nosotros vamos a usar. Entonces, esto multiplicado por esto nos va a dar ¿qué cosa? La evapotranspiración del cultivo. Y por eso nos dice que es franco arcilloso. ¿Para qué nos interesa? Para poder saber, por ejemplo, su densidad aparente, ¿sí? Su capacidad de campo y su punto de marchitez permanente. Habíamos visto una tablita, no vamos a volver atrás, que estaban puestos, todos estos valores estaban puestos en función de este. Habíamos visto que para una arena la capacidad de campo era mucho menor que para una arcilla. Bueno, en ese cuadrito ustedes van, entran con franco arcilloso, sacan estos. Muy bien, y el uso consumo, habíamos dicho que era la evapotranspiración del cultivo en un día. Entonces, directamente, como la evapotranspiración de bandeja está puesto en milímetros por día, multiplicamos directamente con el coeficiente de cultivo, y esto es la evapotranspiración de un día de ese cultivo, que se denomina uso-consumo. Lo que consume la planta, la lámina de agua que consume la planta en un día. Por supuesto, esta cantidad de agua, ¿no es cierto?, va a ser aplicada en el punto, ¿no es cierto?, porque es por goteo. O sea que esto va a usar la planta en esa zona, pero milímetro por día, pero aplicada, ¿no es cierto?, por metro cuadrado. Bien, nosotros venimos aquí y bueno, está puesto los números, o sea que es muy fácil seguirlo, ¿no? El K de cultivo era 0,65 y 6,5 milímetros por día era la evapotranspiración de bandeja, o sea que después ustedes lo siguen. Después lo mismo la lámina neta, se buscaba el valor de la lámina neta, se ponían acá todos, fíjense acá, esto, la densidad aparente, eso estaba allá arriba, acá está el criterio de riego, usa criterio de riego 0,4. Cuando está el 40% de la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, se vuelve a regar. Esta era la profundidad radicular, esto era por el cambio de unidades, ¿sí? Entonces la lámina neta era 27 milímetros. Ya para acá, era. Bien, la lámina neta entonces 20 milímetros. Y ahora vamos al requerimiento bruto. El requerimiento bruto tiene que ver justamente con el rendimiento del sistema de riego que vamos a utilizar. Entonces, fíjense ustedes, a la lámina neta la tengo que maximizar en las pérdidas de agua que tengo en el sistema de riego que utilizo. Si yo tengo un riego
Por inundación pierdo mucha agua porque hay una gran evaporación, mucha se nos pierde, porque se nos escapa por los costados, en fin. Entonces, evidentemente, en este caso era 0,9, porque era riego localizado, ¿no? Por goteo. Entonces, directamente al uso-consumo del cultivo lo divido por el rendimiento y obtengo lo que se llama el requerimiento bruto, ¿sí? El uso-consumo es lo que consume la planta, el requerimiento bruto es lo que le tengo que dar porque una parte pierdo en el camino, ¿sí? Si nosotros dividimos la lámina neta por el requerimiento bruto, lámina neta era milímetros, lámina neta era milímetros, que la tenemos, ¿sí? Milímetros. Y el requerimiento bruto era milímetros sobre día, se me fue, ¿dónde estamos? Acá. Esto era milímetros sobre día, evidentemente nos va a quedar en día. ¿Qué es esto? La frecuencia del riego, cada cuántos días tengo que regar. Entonces, me da que la frecuencia de riego es 27 sobre 4,69, me da cada 5,76 días. Y ahí viene nuestro amigo agrónomo en este problema y nos dice, mira, está bien esto, con esto le vas a dar el agua que necesitas, pero, a mí me enseñaron en la Facultad de Agronomía de que para que la planta no tenga estrés hídrico, en el caso del tomate, cada 3 días le tengo que dar el agua, o si no se me estresa la pobre. Así que hacemos al revés, entonces, este valor lo adoptamos igual a 3, de acá sacamos, ¿no es cierto?, y hacemos nuevamente la lámina neta. Entonces tenemos la lámina neta. Bien, seguimos para adelante. Acá habíamos visto clasificación de suelo, habíamos visto la clasificación que hacían las Naciones Unidas, después habíamos visto el agua en la nutrición de las plantas, necesidad de agua de las plantas, un poco más de lo mismo. Después habíamos visto los métodos para remediar la insuficiencia de precipitaciones, y habíamos visto que eran 2 métodos, los que actúan sobre el consumo de agua del terreno y los que actúan modificando el régimen. En el primero actuaban los abonos, que modificaban la estructura del suelo y aumentaban la capacidad de retención del mismo. Entonces, ¿qué pasaba entonces? Pasaba que del agua que precipitaba, naturalmente por la lluvia, esto no fabrica agua, así que no sustituye el riego. Lo que hace es mejora el suelo para que retenga menos el agua, que no se le vaya en percolación profunda, ¿no es cierto? Y que no se evapore más rápidamente. Esa es la reacción física de los abonos orgánicos. Aparte tienen la química, ¿no es cierto?, orgánica de aportar nutrientes. Entonces, de esta forma, el agua de lluvia ya no se me va tanto como cuando no tengo el abono. Entonces, puede ser que tenga que seguir regando, pero voy a necesitar menos. O puede ser que no necesite regar porque retuvo lo suficiente. Y el otro método es el aporte por el riego. También puede ser por lluvia artificial. Pero el principal procedimiento, lo estoy diciendo acá, es el de los riegos. Bueno, el clima tiene influencia, los tipos de cultivos tienen influencia, los regantes, que son las personas que manejan las chacras o quintas que se van a regar. Generalmente esto están unidos en asociaciones de regantes. Por ejemplo, la del Alto Valle del Río Negro, la del Medio Valle, la de San Juan, la de Mendoza, tienen muchos regadíos, ¿no? Generalmente la agricultura necesita del regadío en esas tierras semiáridas. El valle del Río Negro era un valle que era totalmente estéril, pero no era estéril porque el suelo era malo, era estéril porque el suelo era bueno pero no tenía agua. Entonces, por allá a principios del siglo apareció un ingeniero italiano, el reconocido ingeniero Cipoletti, el cual tiene el vertedero que nosotros hemos visto, ese vertedero de sección trapecial, es el vertedero Cipoletti, y desarrolló regadíos en aquella zona, ¿no es cierto? Y desde allí el valle comenzó a ser una tierra totalmente productiva. Solo le faltaba agua, ¿no es cierto? Y esa red de regadíos que hizo el ingeniero Cipoletti, la inicial, después se siguieron haciendo otros que dieron una terrible fortaleza a la provincia de Río Negro y también de Neuquén en el Alto Valle, en cuanto a su producción frutícola y hortícola. Después vinieron los problemas justamente de mercado, ¿no? de abastecimiento, mercado,
intermediarios, etcétera, etcétera, que hacen que el 100% del producto de los agricultores que riegan lo gane el intermediario o el abastecedor o el transportista y a él le queda un 8% o mucho menos, ¿no? Quizás. Pasa lo mismo, nos pasa lo mismo con los cultivos de acá de la zona, ¿no? Bueno, la estructura de la propiedad tenía que ver, había que ver si eran terrenos latifundios, si eran pequeñas parcelas. Generalmente hay mejor regadío más eficiente en pequeñas parcelas que en un gran latifundio. Y después estaban los sistemas de riego. Entonces, los sistemas de riego lo habíamos agrupado, existen varias agrupaciones, dijimos, todas medias se entrecruzan y bueno, pero lo más simple para nosotros como ingenieros civiles con conocimientos de la hidráulica, dividirlo en dos grandes grupos. Aquellos riegos que se producen por gravedad, o sea, donde no tenemos que agregar energía al agua porque estamos regando ayudados por la fuerza de gravedad, y los riegos que son a presión, que es donde necesitamos potencia hidroelectromecánica, ¿no es cierto?, para poder llevar el agua a esos puntos más altos, de donde a su vez quizás pudiéramos hacer un riego por gravedad. O sea que hay sistemas que son verdaderamente mixtos. Pero hay otros que se hacen exclusivamente a presión. Bueno. De los riegos por gravedad los dividíamos en tres. El riego que se producía por inundación, el riego que se producía por infiltración y el riego que se producía por escurrimiento. ¿Sí? El riego por inundación se inundaba toda una parcela, ¿no? Fue el típico caso del arroz. El riego por escurrimiento se hacía rebosar el agua desde una reguera. La reguera era el primer surco en la zona alta, y él desbordaba el agua de esa reguera y se iba directamente hasta otra reguera final que se denominaba Sarve, y el área que se ponía bajo riego se llamaba arriate. Esos son términos que vienen en el español quedando del árabe, ¿no? Todas las palabras que empiezan con A son palabras que de origen árabe. Aljaba, asada, arriate, bien. Después teníamos el riego por infiltración. El riego por infiltración era un surco al costado de las raíces que podía producir el riego de la planta. Y los riegos a presión teníamos riego por aspersión y riegos localizados, ¿sí? Bueno, ahora ustedes me dirán, ingeniero, ¿cuál era el riego tecnificado? Todos pueden ser tecnificados. Tecnificado quiere decir que calculamos la lámina neta, quiere decir que calculamos qué cantidad de agua le tenemos que poner. Todos estos riegos que estamos viendo, que los dividimos acá, ¿no es cierto?, pueden ser tecnificados o no. Si nosotros no hacemos la parte tecnificada, vamos a estar perdiendo o agua, o dinero, o producción. Pero si lo hacemos tecnificado, cualquiera de estos riegos va a dar mejor resultado, o va a resultar más económico. Entonces, la tecnificación del riego se aplica a cualquiera de los sistemas de riego. Es decir, estos mismos riegos se pueden hacer en forma intuitiva o en forma convencional, tradicional. Bueno, riego tantas horas porque el año pasado me dio bueno. Está bien, riego tantas horas. La otra riego porque yo voy y toco la tierra y cuando se me despega de la mano rápidamente porque tengo que regar de vuelta. Bueno, esos son riegos intuitivos, son no tecnificados. Riego tecnificado cuando nosotros llevamos con precisión un diseño, después llevamos un control de la humedad del suelo, incluso hay formas de online ir teniendo la humedad del suelo en la zona del testigo, del cultivo, con testigos que ponemos en el lugar, y con eso vamos tomando humedades del suelo. Bien, entonces entre los riegos por aspersión teníamos aquellos que hacían con una lluvia, y lo podíamos hacer, fíjese, con equipos móviles. Esos se sacan y se instalan cada año, y a su vez durante el año se pueden ir corriendo, no se arman. Se les llama riego californiano. Todos estos riegos que tienen cañerías se llaman riego californiano. Los semifijos son los que tienen una parte enterrada, que es donde viene la alimentación de las bombas, y tiene otra parte que es móvil, que se desplaza a lo largo del terreno,
que lo va conectando en un punto fijo, en el próximo punto fijo, esos son los semifijos. Lo de cobertura total son las que todas las tuberías están fijas, están enterradas y vamos cambiando solamente los aspersores. ¿Por qué? Porque para no tener tantos números de aspersores como enchufes de aspersores tengamos. Es mucho más económico tener un número de aspersores porque no vamos a regar todo junto a la vez. Entonces, ¿por qué no vamos a regar todo junto a la vez? Porque necesitaría mucho calor de riego. Nosotros podemos regar todo junto un día y esperar que lleguemos al punto de humedad que nos establece el criterio de riego, volver a regar luego de una frecuencia, pónganse que la frecuencia de riego sea 4 días. Cada 4 días riego todo. No nos conviene. ¿Por qué? Porque la bomba tiene que empujar todo ese día y los otros 3 días la bomba no funciona. Entonces nos conviene que en ese día, si son 4 días la frecuencia de riego, nos conviene ir regando los 4 días. Pero ¿cómo va a ser nuestra bomba? Iba a empujar un caudal 4 veces menor. La cañería va a ser 4 veces menor, la obra de toma va a ser 4 veces menor. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos cambiando los aspersores de lugar día a día. Regamos un cuarto, otro cuarto, otro cuarto, otro cuarto. Al 5.º día volvemos a regar el primer cuarto. Y tenemos una bomba 4 veces menor que si tuviéramos aspersores por todos lados. Sin embargo, existen equipos fijos, ¿no es cierto?, en que los aspersores también están en el terreno. Y después están los mecanizados que se van transportando con un accionamiento mecánico, que puede ser al coco, puede ser tractores, en fin. Entonces, estas son inmensas plumas que tienen, qué sé yo, 150 metros que van trasladándose sobre los cultivos. Habíamos visto las ventajas eran que incluso podían romper las heladas, que las desventajas eran, por ejemplo, el viento, las otras desventajas eran que era cara, en fin, acá las tienen, ya las vimos. Y después íbamos al riego localizado. El riego localizado era aplicar el agua en el suelo donde está la planta, no regar todo el terreno, ¿no? Entonces teníamos distintos tipos, porque podíamos usar en microaspersores, podíamos usar goteos, en fin, tenía también sus, digamos, convenientes y sus inconvenientes. Y aquí los tenemos. Las ventajas, fíjense, ahorra agua, puede regar cualquier tipo de terreno, todo esto lo tiene, posibilidad de empleo de agua salina, todos los inconvenientes de gran coste, fíjense, estos riegos localizados, sobre todo el riego de goteo. Por goteo se fue desarrollado más que nada en Israel, en un kibutz por argentinos. Ese kibutz ya después nunca más plantó, sino que puso la fábrica de goteros, la fábrica de microaspersores. Bien. Otros sistemas de riego, bueno, hay otros sistemas medio raros, como son estos que lo pueden encontrar aquí, infiltración subterránea. Se infiltran como drenes, pero al revés. El agua entra al suelo por abajo, eso es en Portugal. Esta es otra por banda de papel húmedo que capturan la humedad atmosférica. Y después los riegos de protección de helada, que no son riegos, son justamente para proteger de las heladas. Bueno, después venía la elección del sistema de riego, acá estaban sus rendimientos, acá tenemos, por ejemplo, cuando vamos a elegir este cuadrito es muy útil para cuando vamos a elegir el tipo de riego que vamos a poner. Entonces, fíjense, acá tienen distintos factores que comparar, desde el precio del agua, capacidad de infiltración del suelo, todo. Entonces todo tiene su... Entonces, leyendo todo esto y todo esto, podemos ver si hacemos un riego de superficie. Acá fíjense que la clasificación es otra, se llama de superficie, de aspersión y localizado. Es decir, este de superficie, el que va por gravedad, el riego de superficie acá podría ser por inundación, podría ser por canales, o podría ser también por desborde, por infiltración por desborde. Cualquiera de ellos. Los de aspersión, evidentemente acá se está refiriendo a grandes aspersores. Y en este localizado podría ser por goteo, podría ser por microaspersores. Microaspersores más que nada se usan para jardinería. Muy bien. Y aquí estamos con las eficiencias, que
y acá sí vemos cómo lo divide al de gravedad, surcos, fajas, canteros, para arroz, en fin, acá está más detallado, más abierto, fíjese, por goteros, microriego, riego localizado, microaspersores, línea continua de emisores gota a gota, también están los goteros que exudan, y cosas así. O sea que hay una gran variedad de todo esto, ¿no? Dependiendo también del cultivo, ¿no? Por ejemplo, el arroz necesita canteros de inundación permanente. Y bueno, y acá tenemos los rendimientos por los cuales podemos elegir. Bueno, pues sistema de explotación, distribución, el mismo dicho de distribución de demanda era que cada uno decía, bueno, hoy me toca a mí, se establecía y en definitiva era eso. Las instalaciones, y habíamos visto la captación, esto no era muy distinto para cualquier captación de agua subterránea, la captación de agua superficial y la captación de agua de lluvia. La conducción tampoco tenía demasiado, y las redes de distribución tampoco tenía gran diferencia de otros tipos de redes. Y tenía que tener siempre una red de drenaje. O sea que la red de drenaje, sobre todo cuando los suelos tienden a ser salinos o el agua tiende a ser salina, para producir un extra de agua de riego para diluir las sales y poderla captar en el drenaje. Tipo la red de caminos, que tiene que ir recorriendo seguramente al costado de los canales más importantes van los caminos. Y bueno, las obras especiales, por ejemplo, las compuertas, las cámaras de salto, en fin. Y después entramos en la técnica de drenaje. Hasta acá habíamos llegado. Bien. Entonces, ¿en qué consiste el drenaje? En sacar el agua que nos sobra en el suelo. Nos puede sobrar por un riego, que nosotros ponemos una cantidad extra de riego justamente por suelo salino, o justamente por ascensión salina, ¿no? Y habíamos visto lo que era la ascensión salina, contamos el tema de las presas del sur, donde se produjo la ascensión de las napas, se produjo la ascensión de las napas, y esas napas pasaban de suelos profundos más salinos a los suelos superficiales que no eran salinos, y lo fueron salinizando. Comenzaron a perjudicarse los cultivos hasta que se decidieron entrar a trabajar con el drenaje. Entonces el drenaje, ¿qué hizo? Dos cosas. Primera cosa, mantuvo las napas al nivel del drenaje. Entonces las napas no pudieron ascender más. ¿Por qué? Porque se iban por los canales de drenaje, ¿no? Es decir, conductos que pueden ser conductos cerrados, pueden ser canales. Se iban por los canales de drenaje manteniendo a raya el ascenso de las napas. Pero ya la intrusión salina en forma vertical había llegado más arriba. Entonces hubo que hacer un exceso de riego para poder lavar los suelos salinizados, con lo cual ese es un proceso que no es rápido, no es que en un periodo anual de una cosecha podemos desalinizar los suelos. Se van desalinizando, los suelos como fueron salinizados se van desalinizando con la dosis extra de riego que habíamos visto, y en función de que existe el sistema de drenaje, porque si no tuviera el sistema de drenaje que mantiene a raya y puede evacuar el agua extra de riego, no lo podríamos hacer. Entonces, lo importante es que con el sistema de drenaje podemos eliminar el agua del suelo, o sea que al revés del riego. El riego le daba al suelo la humedad en deficiencia que tenía de acuerdo al consumo de la planta y la precipitación pluvial. El drenaje le saca al suelo el agua en exceso que necesita que se le saquemos la planta, ¿sí? Es decir, normalmente, si no hay otra condición como esto del tema de la sal, la planta, si está en un suelo saturado, ¿qué hace? Y tiene cada vez menos rendimiento. Entonces, si nosotros drenamos los suelos, nosotros producimos mayor rendimiento. Nosotros tenemos una experiencia muy interesante. Hay una empresa que compró campos, 200.000 hectáreas de campo en la provincia de Corrientes, pero compró los campos bajos. Estos campos bajos tenían las napas muy arriba, y había otro problema más. En la zona de Corrientes, Santo Tomé, sobre todo, hay zonas de falsa napa colgada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que hay una capa que está entre 0,60 y 0,80 centímetros de profundidad,
en la cual existe un pequeño estrato, 20, 25, 30 centímetros, más impermeable que el suelo de arriba y que el suelo de abajo. Entonces, cuando llueve, el agua se infiltra y forma una lenteja de agua sobre esta zona más impermeable. Entonces genera una napa de agua que parece napa, pero no es napa. Porque si nosotros hacemos un sondeo, una vez que atravesamos este agua, vemos que el suelo de más, esta capa impermeable, vemos que el suelo de más abajo está más seco, no está saturado. Entonces una falsa napa colgada. ¿Colgada por qué? Porque está allá arriba, por encima de la napa real que está 4 o 5 metros más abajo. Entonces estos suelos que no eran productivos, comenzaron a ser productivos en función de una serie de proyectos de drenaje que le hicimos a esta empresa, con lo cual era notable ver que los pinos que se habían plantado antes de los sistemas de drenaje, 4 o 5 años antes, fueron en 3 o 4 años alcanzados por los nuevos que se pintaron, es decir, que se plantaron después del drenaje. Había zonas que estaban drenadas a la derecha de un camino y a la izquierda no estaban. La zona que no estaba plantada hace 5 años y la zona de la derecha se plantó y a los 4 o 5 años ya la habían alcanzado. Imagínense, a eso me refiero yo, que el agua en exceso del suelo perjudica el desarrollo de los cultivos. Bueno, acá dice algo así como el movimiento del agua de drenaje cumple la ley de Darcy. La ley de Darcy, recuerden ustedes que la velocidad era igual a un coeficiente de ¿qué? De permeabilidad por el gradiente hidráulico. Entonces, evidentemente, vemos que acá tenemos, dice, para una zona de regadío, la profundidad de la capa freática los 3 días después de regar debe ser la que sigue. Estos valores. Bueno, está contando un caso, ¿no? Después de la lluvia, tiene estos otros, tiene estos otros. La aplicación de los criterios cuando se los toma el sultano puede utilizarse, por lo tanto, para reducir los caudales en una red de drenaje, reducir los caudales. Entonces, vemos la diferencia entre las dos y eso es lo que tendríamos que drenar. ¿Qué factores influyen en el drenaje? El suelo, por supuesto, el suelo es permeable o no es permeable. Si el suelo no es permeable, por más red de drenaje que nosotros vayamos a hacer, no vamos a poder sacar el agua del suelo. Y nosotros estamos hablando de red de drenaje. ¿Qué entendemos por red de drenaje? Muchas veces cuando hablamos de red pensamos que es una red de cañerías. Y sí, una parte del drenaje se denomina drenaje profundo y se hace por medio de cañerías que tienen la posibilidad de poder extraer el agua del suelo. Pero también podemos tener drenes que son abiertos a la superficie, o sea, zanjas, o baletas, como le llaman en el medio rural, costa del Uruguay, ¿no? Es decir, toda esta zona, costa del Uruguay, tanto en Misiones como Corrientes, a las zanjas le llaman baletas. Entonces, de esta forma, nosotros podemos hacer que el dren superficial en forma de zanja tenga una doble actuación. Actúa como desagüe pluvial para las lluvias en exceso y puede también mantener el nivel de la napa freática al nivel del líquido dentro de esta zanja. Con lo cual, el dren superficial tiene esa ventaja, pero tiene otra desventaja que corta el campo, entonces impide el tránsito de la maquinaria agrícola. Con lo cual hay que hacer una serie de alcantarillas para que las máquinas, pero igual limita el rendimiento del trabajo del campo, porque la máquina trabaja por zonas entre dren y después tiene que cruzar por alcantarilla a la otra zona. Su ventaja es que es más económico de hacer, tiene la doble función, pero aparte, como en esa zona siempre hay agua, aparece una vegetación que hay que controlar. ¿Por qué? Porque hay vegetación tipo, digamos, pastos, yuyos, herbáceas, arbustitos que crecen contra el lugar donde siempre tienen agua. Entonces, evidentemente, lleva cierto mantenimiento. Pero más económico, mientras que el dren subterráneo es más caro. Más difícil. Aparte, cuando se tapa el dren subterráneo es todo un problema ver dónde se tapó. Bueno, la influencia del agua en la red de drenaje es menos importante que en la red de riego, porque solo tenemos que sacar el agua. El problema es que si tiene algunos depósitos químicos como sal o cosas así que pueden
llegar, ¿no es cierto?, a tapar las entradas a la cañería, que muchas veces son perforadas, ¿no? Bueno, el clima, por supuesto, tiene que ver. Si llueve mucho, nosotros necesitamos tener cierta humedad en el suelo para cierto cultivo, vamos a tener que hacer una red de drenaje más densa, ¿no? que si, no, si fuera un clima con menos lluvia, ¿sí? Claro, por supuesto, vamos a tener que dimensionar para la época de mayor lluvia, porque ese exceso de agua es el que tenemos que sacar. Sin embargo, si la intensidad de la lluvia no es tanta, vamos a tener, ¿no? o las alturas de agua no son tantas en la época lluviosa, vamos a tener que sacar menos. Entonces, vamos a tener que poner drenes más cercanos o más distanciados en función de esto. Bueno, como siempre, la estructura de propiedad, la legislación jurídica, por supuesto, debe estar contemplado, pero ya es menos importante que el tema de las aguas. Aparte, el tema del drenaje ya no es una cosa participativa, son escasos los sistemas de drenaje que involucran a muchos propietarios, pero sí en el tema del riego. No todos los sistemas de riego tienen drenaje. Yo diría que más del 60% de los sistemas de riego son solamente riego, y un 40% podrían llegar a tener drenaje. Los sistemas de riego generalmente se dan mucho en los cultivos y no en las plantaciones de árboles. Mientras que en las plantaciones de árboles a veces se da, como el caso que les comentaba, se da el drenaje y no se da el riego. Entonces aquí tenemos los sistemas de drenaje abierto. Los drenes, bueno, pueden ser colectoras de zanjas abiertas. Los subterráneos son tuberías enterradas. Y los mixtos pueden ser que tengamos subterráneos que desaguan en zanjas, entonces las zanjas son las colectoras principales, con lo cual tenemos sistemas que los podemos llamar mixtos. ¿Por qué? Porque la zanja a su vez no solo funciona como colectora de los drenes subterráneos, sino que también están drenando a su vez, ¿no es cierto?, desde ambos costados de la zanja. Funciona como red y como zanja. Bueno, tenemos acá habla que los drenes abiertos tienen la ventaja que sirven para eliminar el descubrimiento superficial o se controlan las inundaciones, ya lo habíamos dicho, que tiene menos pendiente, esta es importante, los drenes superficiales tienen menos pendiente que los tubos enterrados. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, ¿no? El tubo enterrado es de muy pequeño diámetro, ¿eh? Entonces, cuando se produce la velocidad en un conducto, se produce en función, en este caso, en función del agua que entra. La pendiente no es normal a la pendiente. Nosotros siempre cuando calculamos, lo hacemos en régimen generalmente permanente. Es el conocimiento básico de la hidráulica, calculamos un canal en régimen permanente. Eso quiere decir que el fondo del canal es paralelo, o mejor dicho al revés, que la superficie libre es paralela al fondo del canal y a su vez paralela a qué cosa, a la línea de energía. La línea de energía está separada de la superficie libre por una distancia, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, recuerda. Entonces las tres son, eso es el régimen permanente. Ahora, ¿qué pasa? Yo calculo el canal para el régimen permanente del mayor caudal. Para el menor caudal, evidentemente, ¿no es cierto?, se va a producir también un escurrimiento que tenga con un menor tirante paralela a las tres líneas. ¿Sí? Bien. Sin embargo, si en un momento dado se introduce más agua al canal que el caudal para el cual fue calculado, siempre que no salga por encima, o sea, nosotros siempre calculamos con una revancha, suponemos que tenemos una revancha activa para arriba, que se puede, ¿qué es lo que es hacer esta inundación? Inunda hasta la revancha, después desborda, hay una parte que desbordó. Y en el tramo hacia abajo de ese punto establece una nueva línea de energía distinta, haciendo que aumente la velocidad, que tiene mayor pendiente,
tiene mayores pérdidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Solito el canal establece una pendiente mayor, indica mayor velocidad y va a escurrir más agua que el caudal máximo que habíamos nosotros considerado, pero en la longitud del canal va a ir tomando la parte de más arriba, la parte de la revancha para poder levantar esa línea de energía. Esto no lo puede hacer en los caños, porque el funcionamiento de los caños de drenaje debe ser que dentro del caño esté establecida la presión atmosférica. Entonces, si sube la pendiente, toca la parte superior del caño y el caño comienza a escurrir la gravedad, que es un razonamiento no querido, un funcionamiento no querido. Entonces, por eso decimos nosotros que tienen menos pendiente. Entonces, podemos hacerlo con menos pendiente porque automáticamente toma la revancha y puede establecer más pendiente. ¿Sí? Bien. Se inspeccionan fácilmente, y acá habla de los inconvenientes que facilita el desarrollo de la planta, lo habíamos dicho. La erosión también es importante en un sistema de drenaje, que nosotros no tengamos, sobre todo si lo vamos a hacer en zanja, velocidades mayores de 60 centímetros por segundo, 0,6 metros por segundo, ¿sí? Ni menores menores de 0,6 metros por segundo, ni mayores de 1,5 metros, 2 metros, 3 metros por segundo, porque ya tendríamos erosión. La primera, el límite 0,6 metros por segundo es por la sedimentación. 0,6, y si no hay tamaño arena, podemos llegar a 0,4. Todo depende del tipo de suelo que estemos drenando. Bien, el otro problema era que dividía y era un obstáculo y se pierde bastante terreno por la zanja, que depende de los taludes, ¿no? Es decir, si el suelo es muy estable, podemos hacer taludes más verticales, y si es inestable, van a ser más horizontalizados, ¿sí? Sí, en suelos inestables. Muy bien. Entonces, las ventajas de los drenajes subterráneos es que no hay pérdida de terreno. ¿Por qué? Porque nosotros plantamos encima del dreno, no tenemos que, con una zanja, el tren abierto, que no perdemos una parte del terreno. Eso permite mecanizar mejor los cultivos, y no solo los cultivos, sino también la cosecha. No presenta problemas de desarrollo de malas hierbas. La ventaja necesita pendiente más grande, costos de instalación son elevados, se obstruye un colector y estamos en el horno. Y generalmente no están hechos, no es que pueden presentar dificultades. La escorrentía superficial siempre se produce y no llega al red subterráneo, mientras que en el red superficial lo toma de entrada. Bueno, acá tenemos cuando se emplean zanjas, ancho de solera 50 centímetros más o menos. Esto está dado más que nada por el tipo de maquinaria que vamos a usar, por el ancho de la pala que nosotros vamos a usar. El ancho de solera no puede ser menor que el ancho de nuestra excavadora, de la pala de nuestra excavadora. Los taludes están de acuerdo al tipo de suelo: 1 en 1 arenosos y 4 en 3 para arcillosos. Puede ser, sí, más o menos así, está bien. Bueno, y acá vamos a la parte matemática de la cosa, que es bastante densa. Entonces, fíjense ustedes, tenemos una pequeña historia de quienes fueron estudiando los distintos, ¿sí? Darcy, Dupuy, Hughes, Kirkham también es importante, Ernst. Fíjense que en Holanda se trabajó mucho y se sigue trabajando con drenajes. Los mejores manuales de drenaje son los manuales confeccionados en Holanda, generalmente incluso hay en español. Se hacen cursos en español de manuales donde uno trae supletoriamente el manual, ¿no? Bien. Bueno, estas son las hipótesis, ¿no? Estas hipótesis que se denominan la Dupuy-Forchheimer. Esta hipótesis dice que, imagínense que tenemos un tubo de drenaje, estamos con la fórmula para drenes subterráneos a cierta profundidad, lo estamos viendo de frente,
y decimos que el flujo